La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Amigos, este es su espacio Puntos de Vista y en esta oportunidad vamos a tener el gusto de entrevistar al doctor Willy Ramírez Chávarri, que está postulando a ser representante en el Jurado Nacional de Elecciones por el Colegio de Abogados de Lima. Este es un organismo, el Jurado Nacional, que se compone corporativamente por parte de representantes de instituciones, y uno de ellos es el Colegio de Abogados de nuestra capital, el cual mediante unas elecciones abiertas y con la participación de todos los miembros del colegio, vamos a designar este sábado a nuestro representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. De más está decir la importancia del evento, porque el jurado es el organismo que va a organizar y monitorear las próximas elecciones, las cuales, como ustedes comprenden, van a causar una expectativa fundamental por toda la carga política que ustedes comprenden perfectamente. De ahí la importancia, entonces, de conocer quiénes van a ser nuestros representantes en el Jurado Nacional de Elecciones. Y en esta oportunidad tenemos pues al doctor Willy Ramírez, que nos honra con su participación, y queremos preguntarle en primer lugar, saludándolo, qué razones, qué motivos lo llevan ustedes en esta oportunidad a postular para ser representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, doctor. Gracias Ángel. Es un gusto verte nuevamente, bueno, ahora vía Skype, ¿no? Bueno, lo que realmente me motiva es mi más profunda vocación de servicio, ¿verdad? Yo siempre he estado identificado con nuestro gremio, que es el Colegio de Abogados de Lima, noble y bicentenaria institución que tiene que estar presente en el gran debate nacional y en este tema tan importante como es la impartición de la justicia electoral, que es una facultad exclusiva y excluyente, además del Jurado Nacional de Elecciones, que está conformado por 5 miembros. El representante del Poder Judicial, que es un juez supremo elegido en sala plena, que es el que preside además el Jurado Nacional. Un fiscal supremo también elegido en la Junta de Fiscales Supremos. Y el tercer miembro es un representante del Colegio de Abogados de Lima, aclaro, solamente es el Colegio de Abogados de Lima, elegido en voto secreto y universal, así está establecido. Y es este día sábado 19 está programado para que sea la elección de nuestro representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque está vacante ese puesto desde el día 5 de julio. Nuestro representante fue el doctor Raúl Chanamé Orbe y su mandato feneció el día 5 de julio. Y lo que sucede en el Jurado Nacional de Elecciones no es lo mismo que sucede en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en donde los magistrados permanecen en su puesto hasta que venga el reemplazo. En el Jurado Nacional de Elecciones no hay esa posibilidad. Es así que el doctor Chanamé ya no forma parte de
este pleno desde el 5 de julio, como ya mencioné. El cuarto miembro es un representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, que también ha vencido su mandato el día 7 de septiembre pasado. Bueno, creo que mañana se reúnen los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas para elegir a su representante. Y el quinto miembro o el quinto integrante de este pleno es el representante de las facultades de Derecho de las universidades privadas. De esa forma está conformado nuestro Jurado Nacional de Elecciones y establece también la ley orgánica que el quórum mínimo para que funcione es de 4. Y ojo, en este momento el Jurado Nacional de Elecciones cuenta con solo 3. Lo que quiere decir que es urgente el tema de la elección tanto del representante del Colegio de Abogados de Lima, que está vacante desde el mes de julio, y el representante de las facultades de Derecho de las universidades públicas, que está vacante hace unos días. Y lo que me motiva, porque esa era la pregunta, es precisamente contribuir a la administración de justicia electoral en nuestro país. Yo no formo parte de ningún partido ni movimiento político, y eso es el primer requisito que se pide, aparte de ser abogado con más de 15 años, que yo tengo 20, la edad mínima que es de 45 años, que yo ya la cumplí, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que procurar es que nuestro Jurado Nacional de Elecciones sea un tribunal que imparta la verdadera justicia dentro de la política peruana, tan venida a menos últimamente, ¿no? Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que debemos procurar. Muy bien. Entonces, aclarado la importancia de estas elecciones que vamos a tener el fin de semana, el día sábado, porque el jurado es el órgano rector del proceso electoral, la pregunta siguiente es ¿por qué los colegas deberían votar por Willy Ramírez y qué propuestas específicas de transformación y cambios tú llevarías para innovar en el sistema electoral, en el derecho electoral y en la propia organización del sistema electoral con el jurado al frente? Bien, bueno, acá hay que ser lo más absolutamente realistas posibles. Hay algunos colegas candidatos que están ofreciendo una serie de cosas, unos ofrecen maestrías, doctorados, y el tema puntual acá es de que el representante del colegio va a formar parte de un pleno, que es un ente colegiado, y lo que se puede hacer es gestionar, sí, algunos convenios para que beneficien a los agremiados de nuestro Colegio de Abogados de Lima. Por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene una escuela de gobernabilidad y de políticas públicas. Entonces, ahí sí se podría brindar las facilidades para que los agremiados puedan participar. Está el tema también de la especialización en el derecho electoral. Son muy pocos aquellos abogados que se están especializando en esta importante rama del derecho que es el derecho electoral. Y el tema de la imparcialidad. Cualquier elección debe ser lo más absolutamente transparente y lo más absolutamente fidedigna de la voluntad popular. No se puede torcer la voluntad popular respondiendo a la presión de algunos grupos económicos o algunos grupos de poder. Lo que debe primar es la independencia, la autonomía y la transparencia. Muy bien. Creo que es fundamental. Aquí esta no es una elección en la cual uno va a retribuir a los votantes, a los agremiados, sino fundamentalmente cumplir una labor fundamental, porque de la recta expresión de los comicios se va a traducir con fidelidad la voluntad popular. Y entonces vamos a tener representantes auténticos, gobernantes que tengan una legitimidad por la forma en que fueron nominados, por la forma en que fueron elegidos. Eso creo que es fundamental y me parece bien no hacer mucha demagogia al respecto. Sí, pero quienes son usuarios, quienes quieren ejercer el derecho a la participación política,
y yo he estado muy cerca de ellos por mi propia experiencia personal y como abogado también, ellos sienten de que el tramado procesal de trámites y procedimientos no solamente es enrevesado, sino que además no está debidamente ajustado a los tiempos del proceso. Por ejemplo, todo este periodo de impugnaciones y tachas, que debería estar circunscrito a un momento determinado, por razones que vamos a conversar después, se prolongan y faltando pocos días para las elecciones, el jurado especial o el nacional incluso está resolviendo sobre la validez y viabilidad de una lista. Obviamente esto afecta al derecho de participación, porque imagínate tú que en medio de la elección, ya de la campaña, cuando llega a su punto culminante, que el candidato, incluso favorito, tenga que dedicar buena parte de su tiempo a preocuparse por el caso que se está viendo en instancias del jurado, resulta contraproducente. ¿Qué hacer para que estos pronunciamientos y estos reclamos que se pronuncien bajo el nombre de observaciones, impugnaciones, tachas, como sea, no afecten el proceso electoral en sí? ¿No crees que debería haber un momento en el cual, declarados aptos los candidatos, estos puedan entrar solamente a la campaña y dedicarse a eso? Y establecer un principio que existe en el derecho civil que se llama, en el derecho procesal, de preclusión, o sea, que acabe la etapa y mira tú, si algo no se advirtió, no salió bien, creo que es mejor, por seguridad jurídica, que el proceso no sea interferido, que se vengan a sacar cosas, en un caso con buena fe, pero en la mayoría con mala leche. Entonces, ¿qué hacer para que no suceda esto que perjudica a muchos candidatos? Y esta es una razón del malestar de quienes quieren ser usuarios del derecho y el proceso electoral. Adelante, Will. Mira, acá hay que hacer una suerte de recuento de los últimos tiempos en legislación electoral. Nuestro Jurado Nacional de Elecciones ha elaborado un proyecto de ley que es el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. Ahora, ¿quién mejor que el propio Jurado Nacional de Elecciones para conocer cuál es la dinámica de los procesos y los procedimientos al interior de este órgano o de este ente autónomo constitucional y que es un ente colegiado? Presentó eso al anterior Congreso y ¿sabes cuál es el tratamiento que se le dio? Si es un proyecto de ley, se supone que pasa a una comisión para debate. Se le dio el tratamiento de insumo legislativo. Insumo legislativo, lo que ya constituye una falta de respeto a un ente autónomo constitucional que por la misma razón tiene iniciativa legislativa en los asuntos de su competencia, justicia electoral. Pero nosotros tenemos a unos legisladores que creen saberlo todo y que aparentemente no saben nada, y después se tiene que declarar la inconstitucionalidad de algunas normas aprobadas hasta por insistencia por ellos, y lo que se debe procurar en este caso puntual es el de convocar al Jurado Nacional de Elecciones a las mesas de trabajo acerca de la reforma electoral que tanta falta hace, y no solamente el jurado, OMPE y RENIEC. Sí, yo quería, efectivamente conocemos la sistematización en un código procesal y un código sustantivo en materia electoral, pero pregunto yo si toda la tramitología enrevesada, que vea tú, no existía antes, hubo una época en la cual no había este tipo de cosas, no había ley de partidos políticos y los partidos parecían funcionar mejor. En algún tiempo un legislador dijo una cosa cuando fue interrogado, que la mejor ley es la que no existe en estos temas. Bueno, el problema es si el código resuelve el problema, si el código va efectivamente a romper, porque creo que se trata de agilizar los plazos y no hacer del procedimiento electoral una traba, una suerte de barrera para ejercer el derecho fundamental a la participación.
Creo que ahí hay un tema fundamental. Creo que en la última etapa, en los últimos años, han querido corregirse los vicios con un exceso de regulación y eso ha traído como consecuencia más problemas y la verdad no ha mejorado nada la calidad de la representación. Ahí están los partidos y ahí están tu comentario sobre los miembros del Congreso. Bueno, lo que existe actualmente es una frondosa legislación electoral. Bueno, y más que frondosa, yo, diría enmarañada. Una enmarañada legislación y que en cada proceso electoral que se avecina se quiere parchar y se quiere remendar. Y la única solución desde mi humilde punto de vista es tomar en consideración el proyecto de código electoral y de código procesal electoral como un proyecto y que se reciba los aportes de los otros actores y, ¿por qué no?, de los propios congresistas, pero que tengan conocimiento acerca de la materia, porque en nuestro país tenemos las mejores leyes del mundo, pero no se cumplen. Bueno, faltaría esa única ley que diga, cúmplanse todas las anteriores, ¿no? Y lo que ha hecho la pandemia también es el retrotraer algunas cosas que ya se habían avanzado por esta contingencia presentada y que además es de alcance global. Entonces se han tenido que ajustar los plazos, los términos, etcétera, pero lo que sí se debe hacer es elaborar un verdadero corpus juris o corpus lex en materia electoral y creo que eso aliviaría sobremanera todos estos problemas. Ese es uno de los puntos, pero el otro punto son los recursos para la campaña. El Perú ha tenido tradicionalmente un financiamiento de naturaleza privada y como todo lo privado puede dar lugar a una serie de cuestionamientos y efectivamente se ha hablado de cierta correlación entre el que tiene plata y los resultados y cierta inducción. Y para eso se ha puesto una serie de limitaciones, cosa que me parece contraproducente porque si entendemos que el partido es una organización de la sociedad no estatal y el financiamiento es privado, tiene que someterse un poco a las reglas del Código Civil en primera instancia y supletoriamente por otro. Pero si se quiere tener esa rigurosidad y poner un punto de partida equitativo, igualitario, la única forma sería apostar, como sucede en otros países, por el financiamiento estatal. ¿Qué te parece a ti estas propuestas que todavía están en juego? ¿Tú crees que debe mantenerse el sistema como está con las regulaciones o debemos ir finalmente a un financiamiento estatal donde cada uno recibe una cuota de recursos y finalmente dé cuentas de cómo lo usó durante la campaña? ¿Tu posición al respecto, Willy? Bueno, yo me iría por la última propuesta tuya, que es la del financiamiento del Estado, y a eso le añadiría, por ejemplo, un voto, un sol. Por cada votante que tú tengas, un sol del Estado. Entonces, y ahí vamos a ver cómo es que realmente se van a preocupar los partidos políticos para no solamente ganar puestos, ganar curules, etcétera, sino por recaudar más fondos que provengan del Estado. Y el Estado, a su vez, tenga la potestad de fiscalizar el uso de estos recursos y de sancionar drásticamente a quien haga mal uso de ellos, porque estamos hablando de recursos públicos. Y cuando se trata de los recursos privados, siempre entra la suspicacia de que hay un sometimiento al poder económico o a otro tipo de poder, llámese narcotráfico, contrabando, etcétera, la minería ilegal que auspicia y que financia, eso es algo que se tiene que desterrar. Pero para ello, lo que se debe procurar también es un sistema de partidos políticos que sea lo suficientemente robusto para apalancar todo esto, ¿no? Muy bien, Willy, me parece importante estos puntos de vista. Yo quisiera desearte mucha suerte este sábado y que todas las propuestas las puedas llevar a la práctica. Creo que esto es importante para la vida democrática del país, pero
Antes de eso quiero invitarte a que a través de este programa mandes un saludo a todos los electores, los invites a participar y reiterar por qué deben votar por Willy Ramírez. Adelante. Muchísimas gracias, Ángel, por la oportunidad. Bueno, Willy Ramírez ofrece, o promete, mejor dicho, una estricta observancia de la Constitución y de las leyes, imparcialidad al impartir justicia electoral, producción jurídica electoral, que es lo que tanta falta hace, comportamiento ético y la más absoluta transparencia. Y siempre voy a tener presente al gremio que me va a elegir y al cual voy a representar. Y hay que dejar en alto el nombre de nuestra noble y bicentenaria orden, que es el Colegio de Abogados de Lima. Este sábado 19, no se olviden de marcar el número 5. 5 son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y hay que marcar el número 5 para que este pleno esté completo. Muy agradecido nuevamente, suerte, todas las felicidades y ya estaremos conversando en cualquier oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo. Un abrazo. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú.